¿Alguna vez han sentido que una historia es tan intensa que simplemente no pueden apartar la mirada? Pues agárrense bien, porque lo que hoy les voy a contar los va a dejar no solo boquiabiertos, sino también con el corazón latiendo a mil. Hoy, nos sumergiremos en el fascinante, y a veces escandaloso, mundo de los horóscopos de Durango, ese grupo que durante años puso a bailar a toda una generación, pero que ahora vive entre rumores de traiciones, peleas familiares y secretos jamás confesados. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre Vicky y Marisol? ¿Cómo pasaron de ser las reinas del duranguense a convertirse en protagonistas de escándalos que ni la mejor telenovela podría imaginar? Tranquilos, porque hoy Vicky, sin filtros ni censura, nos lo va a revelar todo. Así que no se despeguen de su pantalla, porque esto apenas comienza. Se dice que los horóscopos de Durango nacieron en 1975 en Chicago, pero déjenme contarles cómo fue realmente. Era una época en la que muchos migrantes mexicanos cruzaban la frontera en busca de una vida mejor. Entre ellos, un joven soñador llamado Armando Terrazas, quien, con nada más que su talento y su esperanza, llegó a un barrio llamado El Aná. La vida ahí no era sencilla, era dura, áspera, pero Armando no se dejó vencer. Sabía que su destino no era uno cualquiera. Él estaba destinado a algo grande. Con esa convicción, fundó el proyecto que años después cambiaría el panorama de la música regional mexicana para siempre, los horóscopos de Durango. Al principio, claro, nadie los conocía. Tocaban donde podían, bares, bodas, quinceañeras, cualquier rincón que les permitiera llevar su música al corazón de la gente. Y aunque hoy los asociamos al ritmo inconfundible del duranguense, en aquellos primeros años su estilo era más cercano al grupero tradicional. Fue la visión incansable de Armando y el talento genuino del grupo lo que poco a poco empezó a hacerlos brillar. Era inevitable. Tenían algo que no se podía enseñar, una chispa que una vez encendida no había quien pudiera apagarla. Pero el verdadero giro en esta historia estaba por llegar. Porque los horóscopos de Durango no solo fueron un sueño de Armando, fueron también una empresa familiar. Junto a su esposa, una mujer fuerte y decidida, formaron una familia que sería clave para el destino del grupo. De esa unión nacieron dos hijas con el talento corriéndoles por las venas, Vicky Peña y Marisol Terrazas. Desde pequeñas, la música era su mundo. Vicky ya destacaba por su voz poderosa desde muy niña. Pero fue Marisol quien sorprendió a todos cuando, con apenas 9 años, decidió subirse a los escenarios. Imagínenselo, una niña, rodeada de adultos músicos, entregando su corazón en cada nota, sin saber que, con el tiempo, se convertiría en uno de los pilares del fenómeno horoscopero. Fue así como aquellas dos pequeñas, junto a su padre, convirtieron una simple banda en un torbellino musical imparable. Canción tras canción, éxito tras éxito, invadieron radios, fiestas y pistas de baile. Y cómo olvidar los pasitos duranguenses que se volvieron virales. Sin buscarlo, estaban creando toda una moda. Pero no todo fue luces y aplausos. Como en toda gran historia de éxito, también hubo sombras. Uno de los momentos más devastadores para la familia Terrazas fue la pérdida de su madre, la gran compañera de vida de Armando. Ella luchó contra una enfermedad feroz y su partida dejó un vacío inmenso en sus corazones. Armando, el hombre fuerte, el líder de la banda, quedó profundamente herido. Ahora, además de mantener a flote el sueño musical, debía criar solo a dos niñas marcadas por la ausencia de su pilar materno. Fueron días grises. Aunque la música seguía sonando, algo en ella se había quebrado. Vicky y Marisol, aún siendo niñas, cargaban ese dolor. Pero en medio de tanta tristeza, encontraron refugio en la música. Fue en esos momentos, en ese dolor crudo y verdadero, cuando las hermanas entendieron que no podían detenerse, que su madre habría querido verlas brillar, y que el sueño de su padre merecía seguir creciendo. Así, más unidas que nunca, se sumergieron de lleno en el grupo. No solo como niñas talentosas, sino como el alma joven y vibrante que impulsaría a los horóscopos de Durango hacia el estrellato. Y créanme, amigos, esta historia apenas comienza. Porque lo que pasó después entre Vicky y Marisol, las traiciones, los celos, los secretos de familia, es digno de una saga que ni Hollywood podría inventar. Así que prepárense, porque en el próximo capítulo les revelaré todo lo que se escondía detrás de esa sonrisa de escenario, y cómo los lazos de sangre más fuertes a veces también son los que más duelen. La historia de los horóscopos de Durango no nació de la comodidad ni del éxito inmediato.
nació más bien de la tragedia, del amor inquebrantable y de una promesa silenciosa a quien ya no estaba. Después de la pérdida de mi mamá, nuestra vida cambió para siempre. No seguíamos tocando música simplemente porque sí. Lo hacíamos como un acto de amor, como una forma de honrar su memoria y continuar el legado que mi papá, don Armando, había sembrado con tanto esfuerzo. Y curiosamente, fue en medio de ese dolor profundo donde la verdadera esencia de los horóscopos de Durango empezó a cobrar vida. En esos años, la banda dejó de ser solamente un grupo de músicos. Se transformó en una familia. Cada acorde, cada letra, llevaba impregnada nuestra historia, nuestras luchas, nuestro amor. Y uno se pregunta, ¿cómo hizo mi papá para mantenernos unidas, levantar a 2 hijas devastadas y al mismo tiempo sostener una agrupación musical? La verdad es que, aún hoy, me resulta difícil comprenderlo. Pero si algo tengo claro es que fue su fuerza, su pasión, y sobre todo, su amor por nosotras, lo que marcó el destino de la banda. Aunque el camino estaba plagado de desafíos, nuestra verdadera batalla apenas comenzaba. Dicen que del dolor nace la fuerza, y yo soy prueba viviente de ello. Después de perder a mi madre, caí en un pozo oscuro, pero algo en mi interior me gritaba que no podía quedarme allí, que no podíamos permitir que la tristeza nos destruyera. Fue entonces cuando decidí dar un paso al frente. Al principio mi rol en la banda era casi simbólico. Apenas tocaba el pandero en las presentaciones, como buscando un refugio emocional entre quienes más amaba. Pero poco a poco, algo cambió. Empecé a sentir que podía hacer más, que debía hacer más. Y así fue como me atreví a cantar. La música siempre había formado parte de mi vida, pero fue en ese instante, en medio del dolor, donde entendí que debía abrazarla de lleno, no como espectadora, sino como protagonista. Junto a mi hermana Marisol, que ya había crecido entre escenarios, micrófonos y luces, supe que era nuestro momento de encontrar nuestro lugar en los horóscopos de Durango. Al principio, para el público, éramos simplemente las hijas de don Armando. Pero no tardamos mucho en romper con esa etiqueta. Cuando Marisol y yo tomamos las riendas de la banda, todo cambió. Queríamos algo más que mantener vivo el legado de nuestro padre. Queríamos evolucionarlo, adaptarlo a los nuevos tiempos, conectar con la juventud que comenzaba a redescubrir su amor por la música regional mexicana. Y así fue como dimos un aire fresco a los horóscopos, con una energía nueva que nos mantuvo no solo vigentes, sino más fuertes que nunca. Cuando papá decidió dar un paso al costado, sé que no fue una decisión fácil para él. Pero también sabía, en el fondo de su corazón, que había llegado el momento. El momento de confiar en nosotras, de ver hasta dónde podíamos llegar por nosotras mismas. Fue una etapa de transformación profunda. Decidimos dejar atrás el estilo grupero que había definido los primeros años de la banda. Era una apuesta arriesgada, sí, pero el movimiento duranguense estaba explotando, especialmente entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y sabíamos que no podíamos quedarnos atrás. Muchos pensaron que era una locura, pero el tiempo nos dio la razón. Con Marisol al mando de la estrategia y yo entregando el alma en cada canción, nos posicionamos como las máximas representantes del sonido duranguense. Encontramos una identidad nueva, una voz propia. Y gracias a esa decisión, los horóscopos de Durango no solo sobrevivieron, volaron más alto que nunca. En 2003, decidimos dar el siguiente gran paso: grabar nuestro primer álbum, Puras de Rompe y Rasga. Ese disco era el reflejo perfecto de todo nuestro esfuerzo, pasión y sueños. Uno de sus temas, Zapateado en Tamaulipas, hoy considerado un clásico, casi pasa desapercibido en su momento. Pero no nos dejamos vencer. Nunca lo hacíamos. Sabíamos que nuestro trabajo tenía valor y que tarde o temprano el tiempo nos daría la razón. Aunque ese primer disco no explotó como habíamos soñado, no nos desmoralizó. Al contrario, fue el impulso que necesitábamos para luchar con más fuerza. Sabíamos que el éxito no era para quienes se rendían al primer obstáculo, y nosotras estábamos dispuestas a pelear hasta el final. Poco a poco, fuimos perfeccionando nuestro estilo, y aquellas pequeñas presentaciones que parecían simples sueños, empezaron a abrirnos paso hacia escenarios más grandes. Las estaciones de radio comenzaron a prestarnos atención. Los promotores nos llamaban sin cesar, y fue entonces, justo ahí, cuando los horóscopos de Durango comenzaron a despegar de verdad. Los éxitos no tardaron en llegar, uno tras otro, y en cuestión de poco tiempo nos habíamos convertido en un auténtico fenómeno. Ya no éramos vistas únicamente como las hijas de don Armando. Ahora éramos las nuevas caras del duranguense,
las líderes de una banda que escribía su propia historia. Nos veían sonriendo en entrevistas, derrochando energía sobre el escenario, pero lo que nadie veía era todo lo que habíamos tenido que atravesar para llegar ahí. Como en toda historia de ascenso al estrellato, también los escándalos comenzaron a alcanzarnos. Y en noviembre de 2012, vivimos uno de los momentos más controvertidos de toda nuestra carrera. Los medios no tardaron en hacerse eco de lo sucedido, y créanme, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Marisol y yo nos vimos envueltas en un incidente que nos llevó directo a manos de la policía. Y no fue un simple malentendido. Nos enfrentábamos a cargos graves, incitación a la violencia, resistencia al arresto y, como si fuera poco, agresión a un oficial. Todo esto ocurrió tras un concierto, aunque los detalles siempre quedaron envueltos en una nebulosa de versiones. Algunos decían que había sido un altercado con el público, otros aseguraban que todo explotó en el backstage. Lo cierto es que para nosotras fue un golpe brutal, un episodio que dejó una marca imborrable en nuestra vida y también en el corazón de nuestros fans. Aquella noche había comenzado como cualquier otra, un show más, un momento más para compartir con nuestro público. Nadie podía imaginar que terminaría en un escándalo que cambiaría todo. Todo comenzó cuando un fan, como tantos otros, quiso grabarnos, capturar un instante mágico. Pero un oficial de seguridad, que también era policía, le arrebató el teléfono. Y ahí, señores, ahí comenzó el desastre. El altercado escaló rápidamente. Las palabras cruzadas encendieron los ánimos y con toda la frustración acumulada, no pudimos quedarnos calladas. Respondimos en inglés, en español, como pudimos, pero lejos de calmar las aguas, solo las agitamos más. Las autoridades nos advirtieron, si no se calman, las vamos a arrestar. Pero Marisol, fiel a su espíritu indomable, no estaba dispuesta a retroceder. Con la energía que siempre la ha caracterizado, lanzó el micrófono frente al público, como un grito de desafío. ¡Aquí estoy! Imaginen la escena, el público gritando, las luces cegadoras, nosotras enfrentándonos a la autoridad en medio de un caos absoluto. Yo traté de interponerme entre Marisol y los oficiales, tratando de proteger a mi hermana, pero todo se salió de control. Lo que empezó como un intento por defender a un fan, terminó sumiéndonos en un lío monumental. Las críticas no tardaron en llegar como una avalancha imparable. Y lo peor fue ver cómo nuestras palabras, nuestras acciones, eran distorsionadas, amplificadas, sacadas de contexto. Una mujer, en particular, levantó la voz para rechazar lo que Marisol había dicho. Muchos interpretaron que trivializábamos la violencia de género. Y ese golpe fue devastador. Porque, aunque somos mujeres de lucha, jamás quisimos dar a entender que el maltrato a las mujeres era algo que podía tomarse a la ligera. Estábamos en el ojo del huracán, y aunque el público desconocía las heridas invisibles que ya cargábamos, el escándalo nos desbordó. Marisol, fiel a sus principios, siguió defendiendo su postura. Pero el daño ya estaba hecho, y si creíamos que la tormenta había pasado, estábamos muy equivocadas. Porque la bomba estalló de nuevo cuando en una segunda entrevista Marisol pronunció una frase que incendió aún más los ánimos. «Soy feminista». Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Algunos intentaron minimizarlo, diciendo que quizá era una broma mal entendida. Pero la mayoría no lo tomó así. Las críticas fueron despiadadas, y ese comentario comenzó a empañar nuestra imagen como banda. Los fans se dividieron, las opiniones se polarizaron, y, lo más doloroso, fue sentir cómo una grieta silenciosa comenzaba a formarse entre Marisol y yo. Dentro de la banda, el clima cambió. Aunque nunca lo dijimos en voz alta, todos lo sentíamos. Algo, para siempre, había cambiado. A veces, basta una palabra para que el mundo que construimos con tanto esfuerzo se derrumbe. Y así fue. Aquel comentario aparentemente inofensivo de Marisol desató una tormenta que nadie vio venir. Cuando apenas intentábamos recoger los pedazos, surgió algo aún peor. Un rumor que se extendió como pólvora. Decían que existía un video íntimo de Marisol y que alguien lo estaba utilizando para extorsionarla. El caos no tardó en instalarse. Nadie sabía qué pensar, quién creer o de qué lado estar. Y como si el escándalo necesitara un rostro conocido para volverse aún más grande, el nombre de Lorenzo Méndez, el carismático vocalista de la original banda El Limón, comenzó a sonar con fuerza. Lorenzo, por supuesto, no tardó en salir a desmentir todo. Aseguró que no existía tal video, que todo era una invención. Pero sus palabras, lejos de apagar el incendio,
avivaron aún más las llamas de la duda. En una entrevista posterior, admitió haber tenido una relación informal con Marisol en el pasado. ¿Casualidad? ¿Confesión? Nadie lo sabía. La cosa se complicó aún más cuando Lorenzo reveló que tanto él como Marisol sospechaban el uno del otro respecto a la filtración. Como era de esperarse, esa declaración solo sembró más confusión. Y para agregarle un tono aún más enigmático a la situación, Lorenzo confesó que había pedido disculpas a la familia de Marisol, pero nunca explicó el motivo. ¿Por qué disculparse si no había nada que ocultar? Las preguntas se amontonaban, las certezas se evaporaban, y el ambiente se volvía más irrespirable con cada rumor, con cada silencio. El supuesto video se convirtió en una sombra omnipresente, una amenaza que pendía sobre las cabezas de todos los involucrados, mientras la carrera de Marisol tambaleaba peligrosamente. Y cuando pensábamos que ya habíamos visto todo, llegó otro golpe, uno aún más devastador para los amantes del regional mexicano. A comienzos de 2021, una noticia cayó como un rayo. Los horóscopos de Durango anunciaban su separación. Así, de forma repentina, inesperada, la encargada de dar la triste noticia fue Vicky Terrazas, quien, a través de un emotivo comunicado en redes sociales, expresó: «Querido público, amigos, compañeros, medios, con el corazón lleno de gratitud, les damos infinitas gracias por todo el apoyo y cariño a lo largo de tantos años. Este capítulo de los horóscopos de Durango llega a su fin». Unas palabras cargadas de amor, sí, pero también de un dejo de melancolía y misterio. Porque aunque agradecieron al público, no explicaron los verdaderos motivos. Y claro, en un mundo donde el silencio siempre alimenta la especulación, los rumores no tardaron en surgir. Algunos aseguraban que las hermanas Terrazas ya no se soportaban, que las tensiones personales se habían vuelto insoportables tras tantos años juntas. Otros, más benevolentes, decían que simplemente deseaban cambiar de rumbo, dedicarse a sus familias, buscar nuevos horizontes. La verdad, como siempre, quedaba envuelta en sombras. Lo cierto es que, para muchos, la ruptura no fue del todo sorpresiva. En los últimos años, los horóscopos de Durango habían disminuido su actividad. 3 años sin lanzar un álbum nuevo, presentaciones más esporádicas. Como si el motor que las impulsaba hubiese empezado a fallar silenciosamente. Se decía que las diferencias creativas, las visiones distintas sobre el futuro del grupo, habían abierto grietas irreparables. Pero si algo quedó claro en el mensaje de despedida fue el profundo respeto y gratitud hacia don Armando Terrazas, el hombre que, hace más de 46 años, fundó la banda y cambió para siempre la historia del regional mexicano. Ese reconocimiento no fue solo una cortesía, fue un recordatorio del origen humilde, del sacrificio y pasión que las llevó a conquistar escenarios y corazones. Sin embargo, ni siquiera ese emotivo homenaje pudo despejar la incógnita que se cernía sobre su separación. Así, entre rumores, silencios y despedidas agridulces, el ciclo de los horóscopos de Durango llegaba a su fin. Un capítulo épico en la música se cerraba para siempre, dejando tras de sí una estela de recuerdos imborrables. Y una pregunta que aún hoy sigue en el aire. ¿Qué fue lo que realmente pasó? La historia parecía haber llegado a su fin. Una era se cerraba, pero la gran incógnita permanecía. ¿Qué sería de Marisol y Vicky? ¿El destino les tenía reservado un reencuentro o cada una seguiría su propio camino? La pregunta flotaba en el aire, dejando a sus fans entre la melancolía y la esperanza, soñando con verlas juntas una vez más. Mientras los horóscopos de Durango se despedían de los escenarios, sus canciones seguían latiendo en los corazones de quienes crecieron al ritmo de su música. Sin embargo, el futuro de las hermanas, aunque envuelto en incertidumbre, se iluminaba con nuevas expectativas. En una entrevista cargada de emoción, Vicky Terrazas abrió su corazón. Cuando decidimos cerrar este capítulo, sabía que era lo mejor para ambas. Cada una vivía un momento muy diferente en su vida. Con una sonrisa que revelaba paz interior, confesó que convertirse en madre primeriza fue un sueño hecho realidad, un regalo que no podía dejar pasar. Era algo que había esperado con todo mi corazón. Necesitaba ese espacio para vivirlo, para disfrutarlo plenamente, relató. Pero su retiro no sería para siempre. Vicky explicó que su regreso como solista en 2022 no fue por ambición, sino por pasión. La música siempre estuvo dentro de mí. Mi voz no se apagó, mi deseo de cantar jamás desapareció. Sin embargo, su retorno avivó viejas especulaciones. ¿Qué había detrás de la separación de los horóscopos?
Había diferencias irreconciliables, traiciones, escándalos. Frente a los rumores, Vicky fue categórica. Nunca hubo peleas, ni infidelidades, ni nada oscuro. Simplemente estábamos en momentos distintos. Yo abrazaba mi maternidad, y Marisol enfrentaba oportunidades que no podía dejar pasar. Un giro que sorprendió a muchos, y que humanizó aún más la historia. Poco después, Marisol también rompió el silencio en una entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante. Con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, explicó: no fue un pleito, ni un escándalo. Fueron prioridades distintas. A veces, la vida nos lleva por caminos separados, pero no por falta de amor, sino por crecimiento personal. Marisol apoyó sin RRA. Reservas la elección de su hermana. Vicky está viviendo un momento maravilloso como madre. Ella necesitaba entregarse de lleno a esa experiencia. Y entre risas, confesó que no veía a Vicky teniendo más hijos. Está tan feliz con su pequeño que dudo que quiera repetir la historia, dijo, dejando entrever la profunda admiración y cariño que siente por su hermana. Aunque las aguas parecían calmarse, la pregunta seguía ahí, latente. ¿Volverían algún día? ¿Compartirían de nuevo un escenario? Nadie lo sabía, pero la esperanza seguía viva. Por su parte, Marisol encontró en su independencia una nueva fuerza. Ahora tengo la libertad de cantar lo que me apasiona. Siento que, por fin, soy completamente yo en el escenario, confesó. Disfrutaba de tocar instrumentos, de interpretar corridos poderosos que vibraban con su alma. Antes también amaba lo que hacía, pero ahora siento una conexión más profunda con mi música, reveló. Para Marisol, la música no era solo un trabajo, era una necesidad vital. Cuando la vida te ofrece una oportunidad para crecer, para ser auténtica, debes tomarla. No puedes quedarte en un lugar donde no te sientes libre, afirmó con una convicción que conmovía. En su faceta de solista, Marisol no solo encontró su voz, descubrió su verdadera esencia. Y aunque su camino fue desafiante, nunca estuvo sola. Su padre, don Armando Terrazas, fue su mayor apoyo. Marisol recordó con lágrimas en los ojos aquel momento especial en que su padre escuchó sus nuevas canciones y con un gesto lleno de amor y orgullo le dio su bendición. Así, con valentía y pasión, ambas hermanas emprendieron nuevos caminos. ¿El destino volverá a unirlas sobre un escenario? El tiempo, ese eterno tejedor de historias, tendrá la última palabra. Pero pase lo que pase, el eco de su música y el amor que sembraron en sus fans seguirá resonando por siempre. Antes de salir a trabajar, don Armando Terrazas se acercó a su hija Marisol. Con una mirada cargada de emoción, le dio la bendición y le dijo unas palabras que ella jamás olvidaría. Creo en ti, sé que lo harás bien. No fueron simples palabras, fueron el impulso que ella necesitaba para lanzarse sin miedo hacia una nueva etapa, con la certeza de que el amor de su padre la acompañaría en cada paso. Sin embargo, mientras Marisol encontraba su voz y su libertad artística, las sombras del rumor acechaban. Los medios, hambrientos de drama, insistían una y otra vez. ¿Fue realmente la maternidad de Vicky y sus proyectos personales la causa de la ruptura de los horóscopos de Durango? ¿O había algo más oculto tras bambalinas? Las especulaciones crecieron como espuma. Algunos aseguraban que había disputas irreconciliables. Otros, en voz baja, susurraban sobre supuestos escándalos de infidelidad. Nada de esto fue confirmado, pero, como suele suceder, el ruido no se detuvo. Y aunque los rumores intentaron ensombrecer su historia, la verdad brillaba más fuerte. El legado de los horóscopos de Durango es imborrable. Hoy, aunque Marisol y Vicky caminan por sendas distintas, siguen siendo íconos en el corazón de quienes vibraron, amaron y lloraron con su música. La historia de las hermanas Terrazas permanece viva, latiendo con fuerza en el alma del regional mexicano. Porque, como en las mejores leyendas del espectáculo, hay misterio.